Bien, buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos su presencia en este lanzamiento que celebra en realidad todas las humanidades y en general, ¿no? A toda la carrera y especialidades, no solamente de literatura, sino también de la historia y de un proceso de creación muy profunda sobre el pasado y también sobre el presente y el futuro. Eh, Permítanme presentar a César Carrión, quien hoy día nos va a acompañar con algunas palabras de su obra. Él es el autor del libro Caravana, un viaje en el tiempo, que ha sido publicado por la editorial Calliope, la cual también ha llevado o ha tenido una ayuda tremenda de la Asociación Escuela Latinoamericana Interdisciplinaria aplicada al desarrollo económico, ¿no? Gracias a ellos hemos podido también desarrollar esta publicación. Eh, Antes de continuar, sé que muchos ya conocen a César. Él es autor de numerosos libros, varias novelas históricas, eh, entre ellas temas sociales, ¿no? Y temas controversiales también, como la guerra con Chile, Pumas y Leones, sobre la conquista, ¿aló? ¿Sí? Y otros textos más. ¿Listo? Muchas gracias. Uno de los seguidores, por favor, mantener el micro apagado. Bueno, estaba continuando presentando a César Carrión, quien no solamente nos está complaciendo con esta obra Caravana, sino que en ella experimenta toda una nueva línea de trabajo con lo que se ha llamado novela histórica. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio entonces a la presentación del libro y esta vez nos va a acompañar justamente Paul Peñamanco. Él es el presidente de la Asociación de la Escuela Latinoamericana, ELIADE, quien hoy día nos acompaña y al cual le agradezco que esté con nosotros. Adelante, Paul. Bueno, muchas gracias, César, a ti, Juancito. Es un día muy importante para nosotros en representación de ELIADE, Escuela Latinoamericana Interdisciplinaria aplicada al Desarrollo Económico. Estamos en esta presentación de una obra muy importante. Antes de pasar a la obra, somos ELIADE, una asociación orientada a la capacitación, en especial a temas culturales y a temas relacionados a la literatura. Somos una asociación que contamos con convenio con el Colegio de Abogados del Callao. El día de hoy estamos reunidos para la presentación de una obra literaria muy importante, la novela La Caravana, un viaje en el tiempo del novelista César Carrión Valle. Algo importante de resaltar es que César es un economista con experiencia en el sector público y privado y lo más importante, es novelista y poeta. Entre sus obras importantes tenemos Pumas y Leones, Las Palabras en Concierto, Sol en Otoño, Los Colquicocha, un poemario a corazón abierto, entre otros. La novela La Caravana, un viaje en el tiempo, es una novela que entrelaza ciencia ficción, historia y una aventura en un viaje literario muy fascinante. Desafía los tiempos, llevando al lector desde templos egipcios hasta políticas de Estado del siglo XX, donde el pasado y el futuro chocan entre una historia muy importante en la cual observaremos Europa en todo el Mediterráneo, Europa del pasado y Europa del presente. En esta obra muy importante leeremos las aventuras de Gordon Oliver, un soldado británico del siglo XX atrapado en el año 115 después de Cristo. Esta obra permite explorar temas universales como la adaptación cultural, la identidad personal, la lucha por sobrevivir en un entorno desconocido, y también ocupa una parte muy central de esta obra, el amor, el deseo, que son fuerzas tan poderosas para cualquier ejército, y los personajes que nos invitarán a seguir leyendo esta importante obra. Hay que resaltar que esta obra también está siendo por ser publicada en inglés.
Este es un paso muy importante en la carrera del autor, don César. Leyendo esta obra he tenido la importancia de saber que el nombre antiguo de Gran Bretaña era Albión. Y como dice en una parte de la obra, gratia tibia tan, muchas gracias y continuamos con el autor. Muchas gracias, Paul. Muy amable, gracias. Bueno, aquí el siguiente ponente es el magíster Carlos Mesarón. Eh, por razones de conexión, él está en unos minutos conectándose con nosotros, pero vamos a hacer, creo, un juego de tiempos. Y antes de que Carlos Mesa nos analice la obra, vamos a darle el paso a César Carrión para que puedas, amigo, darnos tu, tu experiencia y ¿cómo tu proceso creativo alrededor del libro Caravana, un viaje en el tiempo. ¿Qué te parece, César? ¿Continuamos contigo? Me parece bien. Aunque creo que se ha conectado, espérenme un momento. Creo que ya Carlos Mesa ya ingresó. A ver. A ver, o qué tal si le damos unos segundos, a ver. Sí, César, mejor continuamos contigo. Sí, Ah, no, ya ingresó Carlos. No, ya ingresó. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Bien, Carlos, ¿cómo Discúlpeme estás? que No te preocupes. Bueno, aprovecho así rápidamente para presentarles al historiador Carlos Mesarón, quien hoy día nos va a apoyar haciendo un análisis de texto y al cual le agradecemos su tiempo porque en este momento él está enseñando y ha dado una pausa a su labor para poder acompañarnos. Gracias, Carlos. Adelante. buenas noches con todos. Muy contento por la invitación de Juan y siempre con la disponibilidad de realizar, de aportar mi granito de arena en lo que es este tipo de publicaciones. Cuando me llegó este libro, yo lo revisé y de verdad quedé un poco, ¿cómo decirlo? Sorprendido. Esa es la palabra. Primero, busqué en Google una palabra o un grupo de palabras que me puedan ayudar a dar un concepto sobre el mismo. Pero, ¿cómo es la vida, no? Volvemos a lo primigenio. Para mí esta obra es buenísima. Bajo ciertos aspectos como historiador, porque rescata, por ejemplo, varios pasajes donde se ven diversas costumbres tanto del mundo árabe, del mundo occidental, y eso es muy bonito, porque está engarzado de tal manera que la persona que se adentre a la lectura de este libro va a poder conocer pasajes de la historia, pasajes de la vida cotidiana del hombre común, y eso de verdad es fantástico, pues los que, los que todavía aún leemos, nos gusta encontrar obras que rompan el esquema habitual de la lectura común. En la actualidad, las obras que permanecen, si bien es cierto, son fantasiosas, fuera del contexto, pero todo esto lleva como idea central difundir aspectos culturales del pasado que han llegado hasta el presente, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, el hecho de pasar costumbres de los árabes, el mundo occidental y su influencia en la vida del hombre a través de la historia, ¿no? Hemos visto pasajes donde me permito citar algunos, ¿no? Aquí tengo anotados, por ejemplo,
en lo referente a las costumbres, ¿no? El hecho de eh, la prevalencia de las costumbres a pesar de la supremacía de otras culturas, por ejemplo, los egipcios, ¿no? Cuando fueron conquistados por los romanos, el hecho de establecer personajes diversos, ¿no? Tenemos por ejemplo, Gordon Oliver, ¿no? Un hombre soñador, tenemos a Adón, y a Calimán, hombres con tradiciones arraigadas que, como le digo, han dejado su, su, su granito su contribución en cuanto a la difusión de aspectos culturales e históricos que, que fácilmente pueden cautivar a los lectores de este libro. Caravana es un viaje en el tiempo, hasta el título, ¿no? Engarza todos los elementos que son fáciles de cautivar a las personas ávidas de lecturas novedosas. Si hay algo que criticar a esta obra, yo creo que podría ser, por ejemplo, el hecho de que los capítulos no tengan nombre, ¿no? Yo creo que si se hubiese puesto nombre a cada capítulo, como que lograríamos, antes de pasar a leer el mismo, ya estaríamos cautivándolo, ¿no? Con lo que se van a encontrar, con una idea general. Salvo eso, yo no encuentro ningún punto débil en este libro. De verdad, muy contento del mismo y me gustaría llevar a cabo un análisis más exhaustivo, pero yo tengo ahorita una limitación del tiempo por mi trabajo. De verdad, gracias Juan, gracias a los que están presentes y un fuerte abrazo a César Carrión por su obra, éxitos en el mismo. Sé que ha trabajado mucho en esta obra y de verdad, el resultado es buenísimo. Gracias. Gracias, Juan. Hasta luego. Carlos, muchas gracias. No, a ti. Sí, te agradezco mucho. Yo sé el tiempo limitado que tenías y él se había comprometido con nosotros a estar, así que con ustedes, así que de todas maneras muchas gracias y ya así te dejamos, Carlos. Bueno, Gracias. hasta luego, Carlos. Sí, efectivamente, las palabras de nuestro amigo Paul Peña y de Carlos Mesa nos han dado unas líneas muy, muy generales de lo que es la novela. No creo que la presentación vaya a relatar específicamente todo el desarrollo, pero sí me gustaría señalar que eh, esta obra es producto de todo un proceso experimentativo, como había mencionado al principio, eh, que pasa de ser una novela histórica a mezclar la ciencia ficción. Y en este proceso experimental, digamos, lo que bien dice Carlos, es un trabajo muy fuerte, de mucho tiempo. Eh, Aprovecho para mencionarlo, aproximadamente 3 años ha demorado en escribir el libro. Es un libro que, digamos, pre-inteligencia artificial, y que está dando su presentación en este momento, ¿no? De todas maneras, quería decirles a ustedes que es un libro que tiene toda esa experiencia que cultiva y realmente agrada tener a César porque es una persona muy culta y que ha podido desarrollar este texto, ¿no? Bien, ahora sí voy a dar paso a nuestro amigo César Carrión, el autor del libro Caravana, un viaje en el tiempo. Amigo César, te damos la palabra. Bien, buenas noches con todos ustedes, los presentes. Gracias a Paul, a Carlos Mesa, por sus palabras, son muy generosos con mi obra. Igualito a ti, Juancito, gracias por confiar en haber apostado a esta obra en tu editorial Eliade.
Me gustaría comenzar con unos pensamientos de este escritor argentino Abelardo Castillo, ¿no? Me han impactado esos dos pensamientos. Dice que un escritor dice que un albañil puede vivir en la casa que él construye. Un sastre puede ponerse el traje que él ha elaborado, ¿no? Pero dice que un escritor no puede ser lector de sus propios libros. Un libro es lo que los lectores ponen en él. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Y dice más, dice, ningún escritor puede agregar un sentido nuevo a sus propias palabras. Si puede hacerlo, debería escribir el libro otra vez. Qué interesante, ¿no? O sea, yo no puedo leer mi propio libro porque de repente yo no puedo ser crítico de mi propia obra, ¿no? Y otra cosa que dice que nadie escribió ningún libro. Solo se escriben borradores. Un gran escritor es el que escribe el borrador más hermoso. ¿Qué les parece? Eso significa que uno nunca va a terminar de escribir un libro. Lo va a leer, va a querer seguir escribiéndolo, ¿no? Y lo cual no es. Se lo dejo en manos de los lectores. ¿Por qué Caravana? ¿Por qué el nombre Caravana? Bueno, una de las cosas que siempre me han interesado es la antigüedad, ¿no? Para mí la historia, en general la historia, ¿no? Les comento que yo hace unos años atrás, primero escribí poesía, ¿no? Y después me interesó la narrativa, ¿no? Y mi preferencia fueron novelas históricas, ¿no? Aquellas que tienen una base histórica, ¿no? Igualmente eventos históricos, como el caso en el que escribí sobre la guerra con Chile y sobre la conquista en el Perú, ¿no? Pero quise experimentar con este libro. Este libro, si bien es cierto, tiene alguna base histórica en la antigüedad, pero todos los eventos son ficción. Los personajes son también ficción, ¿no? ¿Y por qué Caravana? Porque justamente es una época en la cual nos trasladamos a la ruta del incienso, ¿no? Camellos trasladando mercancías hacia Alejandría, ¿no? Y la luz en aquella época, pues en el oriente era un lugar de cultura, ¿no? Donde confluían muchas culturas también, ¿no? Y justamente los traslados, el traslado de las especies, ¿no? El incienso y la mirra, ¿no? Se realizaban ahí, ¿no? Y ¿por qué he optado por esta novela, ¿no? Porque esta novela es una novela experimental, ¿no? Una novela experimental que incluye lo que es el género ciencia ficción, historia, aventura, romance, ¿no? Y esos temas, ¿no? He querido experimentar con estos géneros, ¿no? La historia habla después de un viaje en el tiempo, ¿no? Conecta tres momentos en el tiempo, ¿no? Conecta la Segunda Guerra Mundial, conecta el año del 115 al 116 después de Jesucristo, en la época del Imperio Romano, el dominio del Imperio Romano, y conecta también el año 1956, en el siglo XX, ¿no? En la época de la crisis del Canal de Suez, ¿no? Donde Egipto nacionaliza el Canal de Suez, ¿no? Hay una crisis ahí, ¿no? Y conecta estos ámbitos, esos ámbitos de tiempo y geográficos. Esta novela trata pues justamente de un viaje accidental en el tiempo, ¿no? Es una tripulación de un avión bombardero, un Avro Lancaster, el primer bombardero construido por los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, y que ellos realizan una misión ultra secreta hacia Libia, Tobruk, desde Inglaterra, y tiene un accidente, una tormenta eléctrica los hace pasar por un portal, y ellos aterrizan pues, en 1800, alrededor de 2000 años antes de su época, antes del siglo XX.
Es ahí donde ellos aterrizan, ¿no? Esto trata de la historia, cómo ellos pueden salir adelante, ¿no? Volver a su país, que ya no es Inglaterra, o sea, ya una nación, no es un Estado-nación. Inglaterra es una colonia de Roma, y ellos, esta historia trata del viaje de ellos, de su retorno a su patria, pero cuando no existía como tal, ¿no? Esta novela narra eso, sus aventuras, ¿no? Cómo viajan, ¿no? Cómo a pesar de la situación pueden enfrentar este nuevo contexto, ¿no? Si bien es cierto, vienen de una guerra y se encuentran que de repente se encuentran también con otra guerra, ¿no? Una especie de guerra, ¿no? Ellos tienen la idea de que van a volver a su patria, pero no todos, algunos se quedan en el camino. De los 7 tripulantes, solamente 2, 5 sobrevivieron, ¿no? Y 2 murieron, ¿no? Y ahí sí empieza la aventura, ¿no? Vamos a rescatar algunas cosas. La ruta es desde el desierto de Nubia, llegan a Alejandría, ¿no? Y ahí se van hacia el Medio Oriente, a la ciudad de Gaza, ¿no? Y ahí van hacia Creta, Sicilia, y ahí continúan por la península itálica hasta allá a Roma, y de ahí van por una ruta terrestre, una caravana terrestre de mercaderes, van hasta cerca del Canal de la Mancha, pasando por la Galia, lo que es Francia, y ahí cruzan y llegan hasta su tierra, pero su tierra como la Britania, ¿no? Esa es la ruta que siguen ellos. He querido tratar de poder expresar, ¿no? Lo que han podido sentir estas personas, ¿no? Estos soldados ingleses que llegan a una época fuera de su tiempo, muy, muy lejos de su tiempo, donde ellos no son los militares ingleses, los aviadores ingleses, ya no, ellos son extranjeros, ¿no? Ya no están desarraigados, ¿no? Y se enfrentan a esa situación en la cual a muchos les choca, ¿no? Pero tienen que seguir adelante, ¿no? Muchos, aquí tenemos un personaje importante, ¿no? El capitán del equipo, ¿no? William Ferguson. William Ferguson es un capitán, ¿no? Formado en Inglaterra, que tiene bastante acostumbrado a trabajar, a actuar sobre presión, ¿no? Es un militar, ¿no? Es bien disciplinado, ¿no? Pero tiene un destino incierto, en un contexto totalmente diferente. Y su misión es llevar a sus soldados, ¿no? Nuevamente a su tierra, ¿no? Y tiene esa carga en él, ¿no? Por otro lado tenemos a Gordon Oliver. Gordon Oliver también es un militar, ¿no? Gordon Oliver se empeñaba como artillero central, ¿no? Dentro de la tripulación de la nave que tuvo un aterrizaje forzoso en el desierto de Nubia, ¿no? Él finalmente se enamoró de una esclava judía, ¿no? Que se llamaba Rebeca, ¿no? Él era un hombre soñador, ¿no? Él veía, cuando volaba en los aeroplanos, en los aviones caza durante la guerra, ella veía más allá de las estrellas, ¿no? Era un hombre soñador, y ahora le tocaba vivir en una época diferente, ¿no? Y tuvo que dejar tuvo una controversia dentro de sí, se sentía solo, ¿no? Y encontró en Rebeca el amor, ¿no? Pero él era casado, ¿no? Su esposa vivía en Inglaterra, pero una Inglaterra en la cual todavía 2000 años atrás, entonces se encontró con un choque, ¿no? Y es así en la que varios de ellos se enfrentan a ese problema, ¿no? Un tema interesante es que cuando el avión cae, en ese aterrizaje forzoso, todos pueden sobrevivir, ¿no? Los 5 que quedaron, 5 tripulantes, los 4 tripulantes, porque Gordon Oliver cayó en un paracaídas en otro lugar, ¿no? Y después de eso el avión explotó y ellos se quedaron sin armas, sin las armas convencionales que ellos tenían. Aspectos importantes en esta obra
vamos a rescatar algunos personajes, ¿no? Vamos a rescatar los personajes importantes de esta obra. Ya hemos visto al capitán William Ferguson, a Gordon Oliver, ¿no? Pero como en otras obras, mi intención es poder reflejar qué sienten las personas de a pie, ¿no? Vamos a enfrentarnos con personas comunes y corrientes, ¿no? Como el caso de uno de los personajes es Calimán. Calimán es un beduino, ¿no? Un beduino que tiene la costumbre de ir de un lugar a otro. Los beduinos tienen sus camellos, su ganado y se van de un lugar a otro, ¿no? Él tiene varias esposas, ¿no? Y su destino final es lograr un lugar en el delta del Niño, en el delta del río Nilo para poder establecer su familia, ¿no? Zona fértil, poder cultivar la tierra, ¿no? Esa era su misión, ¿no? Fue su objetivo, ¿no? Y finalmente eh, ellos, ellos trazan su camino, ¿no? A Gordon Oliver le tocó escoger entre su propia religión, dejar su religión, porque para poder casarse finalmente se casa con la esclava y vive con su familia de ella en Gaza, en la ciudad de Gaza, ¿no? Entonces, acá nos encontramos con varios temas, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que queda después de que pasa el tiempo, ¿no? Cuando retrocedemos en el tiempo, ¿no? La idea de, la idea de nación. Que ellos van a un país donde no es su patria como la cual la conocieron, ¿no? Es distinta, ¿no? No es Inglaterra, sino es la Britania, la colonia del Imperio Romano. Ellos se enfrentan a eso, ¿no? A ellos ya no son los oficiales, los aviadores del Imperio Británico, sino simplemente son personas comunes y corrientes que llevan ahí como forasteros, ¿no? Otro aspecto importante también es el tema de la religión, ¿no? Vamos a ver cómo al llegar a una naciente Europa occidental, Europa así se está formando, ¿no? Y bajo el afero del Imperio Romano se encuentra que hay cristianos, ¿eh? El cristianismo está naciente, ¿no? Y ahí se enfrenta con temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes de esta obra es Marcus. Marcus es un joven oficial romano, ¿no? Él había sido formado por su padre, ¿no? Por su padre es un alto oficial romano, pero Marcos también tenía una religión heredada por su mamá, ¿no? Su madre era cristiana, ¿no? Entonces él en un momento se enfrenta con que tiene que escoger entre un amor, porque se enamoró de una esclava briana, una esclava romana, una esclava de Roma, de la Britania, era ella de origen celta, ¿no? Entonces él tiene que escoger entre ella y su pasado y su presente, ¿no? Su pasado, ¿no? Su extracción. Él deja todo por irse con ella, ¿no? Es así, ¿no? Nos enfrentamos con muchas cosas interrogantes, ¿no? Vemos temas aquí como lo que es la identidad, ¿no? Temas actuales, ¿no? La nacionalidad, ¿no? La fidelidad, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo se sentía Gordon, por ejemplo, Gordon Oliver, cuando recordaba a su esposa, pero su esposa ya no existía en esa época, ¿no? Entonces se enamora de Rebeca, ¿no? Entonces hay un tema de fidelidad. Entonces esa lucha de él contra sus orígenes, ¿no? Contra su familia. ¿Dónde está su familia, no? No está su familia, ¿no? Hay temas como el amor, la ética, la moral, la religión, ¿no? La libertad, la familia, el desarraigo, ¿no? Son temas que se tratan en esta novela, ¿no? En realidad, mi intención al realizar esta novela es un poco combinar eso de lo que les comenté en un principio, ¿no? Cómo puede colisionar el presente con el pasado, ¿no? Y otro aspecto, sobre todo el tema del viaje en el tiempo. Una de las paradojas del viaje en el tiempo es, si yo viajo al pasado, ¿cómo puedo tener un efecto sobre el futuro, ¿no? En este caso, de alguna manera no hay nada definitivo porque los soldados
los británicos que llegan a la Britania, que lograron llegar a la Britania y encontrar su país, que era muy diferente, no estaba poblado por pueblos celtas, ¿no? Y la cual justamente ellos los ayudan a poder, su intención era ayudarlos a luchar contra los romanos, pero la pregunta era, clave, ¿cómo puede afectar ese evento en el futuro, ¿no? ¿Cómo podría haber afectado eso? Eso se deja también como una incógnita, no hay nada definitivo, ¿no? Es ahí donde vemos, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que queda realmente si nosotros impactamos viajamos en el tiempo y cómo afectamos el futuro? Se queda como un interrogante. Tal vez el accionar de ellos pudo haber hecho que Inglaterra posteriormente sea un imperio. Esa es la pregunta, ¿no? Otro de los temas es que ellos vienen de una Segunda Guerra Mundial en la cual están enfrentando a los nazis, ¿no? Que quieren controlar el mundo, ¿no? Y cuando van al pasado se encuentran con una realidad similar, ¿no? Es contra los romanos con que tienen que luchar. Sus antepasados están librando una guerra contra los romanos, ¿no? Ellos los ayudan también, parte. Y también vemos cómo era la cultura celta, ¿no? Cómo ellos vivían, ¿no? Y ahí hay un romance, ¿no? El capitán William Ferguson se enamora perdidamente de una hermosa guerrera, ¿no? Se llama Gurminda, ¿no? Ahí vemos también un tema, ¿no? El tema místico, ¿no? Y si bien es cierto, este viaje en el tiempo fue un viaje un evento accidental por una tormenta eléctrica, pero la explicación de este suceso no es una explicación científica, sino mística, ¿no? Porque se cuenta con un sacerdote de la religión druida, ¿no? Gargubán. Gargubán era un sacerdote de la religión druida, que él misteriosamente podía tener control sobre el viaje en el tiempo, ¿no? En aquellas construcciones celtas que se ven en Inglaterra, en esos círculos de piedra, está escrito justamente lo que iba a pasar, ¿no? La venida de estos soldados, ¿no? De estos aviadores, ¿no? Y él lo sabía, ¿no? Él también había viajado en el tiempo, ¿no? Y una característica es que él hablaba perfectamente el inglés, porque conocía el tiempo de los ingleses, ¿no? Conocía el siglo XX, ¿no? Misteriosamente he usado esta táctica para poder comunicarse con la comunicación con los ingleses, ¿no? Saben ustedes que el inglés recién se desarrolló, apareció en el año 1000, después del año 1000 después de Jesucristo, con la fusión del sajón y del normando, ¿no? Ahí recién apareció el inglés. O sea, cuando ellos llegaron a Britania, ese idioma no existía, existían los dialectos de los celtas, ¿no? Pero cómo ellos explicaban que aquel sacerdote hablaba perfectamente en inglés, ¿no? Y yo utilizaba como artificio para un tema de comunicación. O sea, él era el traductor de los ingleses, ¿no? Se hablaba en latín y griego, ¿no? Otro de los aspectos que he tocado también es el tema de las misteriosas sirenas, ¿no? Ellos en su viaje desde Gaza hasta Creta, en el camino se encuentran con sirenas, ¿no? En su viaje, en el barco, ¿no? Entonces, hay varios elementos que utilizaban esta novela para poder combinar todo esto dentro de la trama, ¿no? Hay un final, ¿no? Pero el final, no lo voy a decir ahora, pero el final es un poquito interesante, ¿no? Porque ahí tienen la posibilidad de volver a su tiempo nuevamente, ¿no? Y no todos, muchos que desean quedarse, ¿no? Y bueno, esa fue mi intención al realizar esta novela, ¿no? Un poco experimentar con el tiempo, ¿no? Con el presente y el pasado, ¿no? Su presente de ellos era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la época del siglo XX, ¿no? Y esta trama justamente transcurre entre la Segunda Guerra Mundial,
el año 115, 116 después de Jesucristo, y la década del 50, ¿no? El año 56, para ser más específico, con la crisis del Canal de Suez, ¿no? Aún, aún no existía la religión musulmana, todavía no existía la religión musulmana. La religión musulmana apareció mucho después del siglo VIII, después de Jesucristo. ¿No? Eran tribus beduinas, ¿no? Que tenían muchos dioses, ¿no? Una de las características también, cuando ellos llegan a la ciudad de Roma, ¿no? Ellos pueden ver los diferentes dioses que adoraban. La religión juega un papel importante en esta novela. Se ve también, como les dije yo, los inicios de la religión, el cristianismo, ¿no? Y el judaísmo que vivía la mayor parte de los judíos se habían establecido en Alejandría, ¿no? Es así como transcurre la novela, ¿no? Todos estos aspectos que he mencionado, ¿no? Ellos tuvieron que viajar desde donde cayeron, más o menos, para llegar hasta su tierra, hasta la Britania, todo el trayecto del África, todo lo que es ahora el desierto de Nubia, ¿no? Egipto, Alejandría, Memphis, llegaron a la hermosa ciudad de Memphis, ¿no? Que todavía conservaba su hermosura, ¿no? Y se fueron hasta Gaza, cruzaron el Mediterráneo y se fueron a la Europa de aquella época, la Europa occidental naciente de aquella época. Ahí podemos ver cómo ellos desarrollan sus actividades, cómo se adaptan, ¿no? Cómo se pueden adaptar, cómo tienen usé también el artificio de la comunicación. Ahí se hablaba en latín, ¿no? El latín y las lenguas celtas de la Britania, ¿no? El latín. Pero el latín era como ahora es el inglés, ¿no? El latín era utilizado para fines comerciales, todo. El que no habla latín pero no podía comunicarse, ¿no? Entonces hay muchos diálogos en latín también, ¿no? Y en griego también, ¿no? Es así como ellos también se enfrentan al tema de la ética, ¿no? Si bien es cierto, en el camino yo usé el artificio de que se encuentran con benefactores, porque la pregunta era cómo iban a sobrevivir, ¿no? Cómo iban a comprar sus alimentos, cómo iban a pagar los traslados de los servicios de los barcos que los iban a trasladar, ¿no? Entonces ellos se encuentran con personas con benefactores, ¿no? Benefactores que eran los dueños de las caravanas, ¿no? Y ellos son los que finalmente reciben donaciones de parte de ellos. Pero en algún momento se les acaba el dinero, ¿no? Y en esa obra pues, se ilustra, ¿no? el cambio, ¿no? Se ilustra pues cómo usaban las monedas romanas, ¿no? ¿No? Las monedas, los haces, ¿no? Las monedas de oro, ¿no? Y los denarios, ¿no? Ellos hacen sus transacciones con eso, ¿no? Pero hay un problema ético en el cual se encuentran, ¿no? Llegó un momento que se les acabó el dinero y cómo podían hacer, tuvieron que vestirse con la ropa de los romanos, ¿no? Y asaltar y robar, ¿no? No tenían otra alternativa, ahí se enfrentan con un problema ético, cómo iban a poder sobrevivir, cómo iban a trasladarse a la Britania si no tenían dinero, ¿no? Es ahí nuevamente que se surten de este metal para poder, asaltando mercaderes para poder seguir adelante, ¿no? Porque tenían que sobrevivir, ¿no? Tenían que pagar las hosterías, ¿no? El alimento, ¿no? Es así que llegan hasta a regresar eso. Ahí tenemos un problema ético, ¿no? Un problema también ético es el que se enfrenta Marcus, el romano que se enamora de una esclava, pues hay un momento que ese ya se va al lado contrario, se va al lado del oprimido, ¿no? De los celtas, ¿no? Y por defender se enamora de esta hermosa celta, de esta hermosa joven celta, Briana, ¿no? Que era jovencita, tenía 17 años, ¿no? Y hasta tuvo que enfrentarse con su padre. Y un momento en que en el enfrentamiento bélico entre los celtas, en una batalla entre los celtas y las legiones romanas, ya Marcus había tomado partido por los celtas, ¿no? Y se enfrentan y logran los celtas derrotar a los romanos, ¿no? Con la ayuda de los británicos, ¿no?
Y es ahí donde él llega un momento en que se enfrenta con un problema ético, porque tiene que enfrentarse con su padre al final. Su padre es uno de los pocos sobrevivientes de esa batalla, y al final termina matando a su padre. ¿Por qué? Porque su padre lo enfrentaba, le dijo que lo iba a matar, porque a pesar de que era su hijo, estaba traicionando a su patria, a su nación, Roma, y finalmente termina asesinando a su país. Él le duele mucho y se enfrenta ahí con un problema ético. En esta, en esta, en esta historia pues se ven estos temas, ¿no? Estos temas de la ética, ¿no? La moral, ¿no? Los ingleses son ya personas comunes y corrientes, no son los soldados británicos, no son los soldados de la gran nación británica, sino son forasteros, ¿no? Que son a veces perseguidos, ¿no? Y son enemigos de Roma. Ellos son personas comunes y corrientes. En la novela hablamos de las personas comunes y corrientes, los mercaderes, ¿no? Los beduinos, ¿no? Que viajan, ¿no? Que buscan un mejor futuro. Y Calimán se encuentra justamente con ese problema, ¿no? Que muchos de los jóvenes ya no quieren seguir las tradiciones de sus padres, ¿no? Y una de las tradiciones es tener varias mujeres, ¿no? Muchos jóvenes, así como ahora nos llama la atención los países avanzados, ¿no? Vivir allá, Estados Unidos, Europa, aquella época Egipto era lo más atractivo, ¿no? Y sus costumbres, ¿no? Su religión, ¿no? Y muchos quieren dejar las costumbres. ¿No? Esta novela pues trata de todo esto, ¿no? Eh, me demoré 2 años y 3 meses en elaborarla, ¿no? Yo empecé a escribir ya cuando cumplí los 60 años, las novelas que les comentaron los amigos Paul y el amigo Mesa, y mi preferencia fue la novela histórica. Pues. Y esta novela es una novela experimental, ¿no? Que combina varios géneros, ¿no? No es una novela basada en hechos reales, pero sí está circunscrita en un momento histórico, ¿no? Muchos de los personajes son reales, por ejemplo, eran tipos del emperador Trajano, ¿no? También el gobernador de Alejandría era Rutilio Lupio, ¿no? Su esposa sí es un nombre ficticio, un personaje ficticio, ¿no? Darmiña, ¿no? Era una mujer bastante frívola, ¿no? Le gustaba vivir de la buena vida, etcétera, ¿no? Y ahí transcurre todo eso, ¿no? Bueno, espero que esta novela les guste, ¿no? Cuando la lean, ¿no? Es la novela más larga que he escrito, ¿no? Tiene 40 capítulos, ¿no? La novela más larga hasta entonces había sido una novela que escribí sobre el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Incaico, ¿no? Los 3 años de la conquista, ¿no? Fueron 24 capítulos. Esta novela sí llegó a los 40 capítulos, ¿no? Y es así que espero que les guste, ¿no? Esta novela, ¿no? Que puedan tal vez transportarse en el tiempo, ¿no? Como lo hice yo, ¿no? Describiendo pues una puesta de sol en el Mediterráneo desde Alejandría, cómo el sol enrojecía el mar azul, ¿no? Y lo teñía de, azul, de rojo, ¿no? Ver una puesta de sol desde Alejandría, ¿no? He tenido que imaginarme todo eso. También me he imaginado cómo se cruzaba de un lado a otro del río Nilo para ir hacia Memphis, ¿no? Habían alquileres de barcos, ¿no? Para pasar de un lugar a otro, ¿no? Cómo era el transporte, ¿no? Cómo los pescadores pescaban en el río Nilo, ¿no? Para poder llevar a su comida a su familia, ¿no? Igualmente en el Imperio Romano, ¿no? Cómo el Londres, de Londres de ahora, era conocido ese lugar como Londinium, ¿no? Londinium era los inicios de Londres, ¿no? Ahí los romanos fundaron la ciudad de Londinium, ¿no? Y vemos varios, igual, ¿no? Cuando cruzan ya a cruzar la tierra de los galos, ¿no? La Francia de hoy, ¿no? Cómo interactúan con los galos, ¿no?
a su paso por esos lugares, ¿no? Los galos, acostumbrados a la vida, les gustaba bastante pelear, ¿no? Hasta lo hacían por deporte, ¿no? Pelear, ¿no? En su naturaleza alegre, ¿no? Y es así hasta que inclusive tomando se peleaban entre ellos, ¿no? Hasta se mataban, ¿no? Esa era un poco la costumbre de ellos, ¿no? Y bueno, espero que les guste esta novela, ¿no? Tiene, tiene un poco de los sueños de cada uno, ¿no? Yo siempre he soñado, por ejemplo, en el tema del desierto, cuando se encuentran con pueblos, con poblados en el desierto, como las mil y una noches, ¿no? Esos poblados en el desierto clásicos que nosotros recordamos, ¿no? Pareciera que iba a salir Aladino, ¿no? Cosas así, ¿no? Igualmente, ¿no? La, la, la riqueza visual que puede experimentar uno a ver una ciudad antigua, ¿no? Como Memphis, como Alejandría, ¿no? Como también la ciudad de Gaza, ¿no? La ciudad murallada de Gaza, donde llegan ellos a acompañar a Gordon Oliver a vivir un tiempo ahí y experimentar pues la vida, una vida tranquila ahí en Gaza, ¿no? Y en el cual Gordon Oliver tuvo que hacerse judío para poder casarse con Rebeca, ¿no? Y bien, yo les agradezco por su paciencia y ojalá que les guste el libro. Lo dejo y muchas gracias. Muchas gracias, César. Te agradezco. Bueno, hemos llegado a la parte final y antes de terminar, siempre es bueno dejar al final los mea culpa y mencionarles que el libro está programado en el contexto de ser publicado en el contexto del Día Mundial del Libro, ¿no? 23 de abril. Es una etapa o es un contexto donde se estimula mucho las lecturas y es la oportunidad, digamos, para realizar publicaciones. Eh, Sin embargo, nosotros habíamos calculado que el día de hoy el texto iba a estar no solamente hecho para los lectores en español, sino también para los lectores en inglés. Íbamos a publicar las dos ediciones. Lamentablemente, hoy hemos publicado el texto en español, en el sentido de que hemos mutilado la mitad del grupo de lectores y está exhibido ahora mismo, lo pueden encontrar ya, o sea, para quienes quieren o desean adquirir el libro, está disponible en Amazon. En el chat he colocado un enlace corto para que ustedes puedan ingresar a la página de Amazon y adquirirlo. En tanto, el libro en inglés todavía está siendo revisado. Hay una revisora y también un grupo de focus group que están viendo el libro en inglés y que en breve, digamos, estará ya publicado. Y yo calculo que el 30 de abril ya estaría terminado, todo de acuerdo a lo que nos diga la revisora Elsa Chiri, que desde Estados Unidos nos está apoyando en el desarrollo de esta traducción. Bueno, por ahora solamente me queda agradecerles a todos por acompañarnos y bueno, el escenario es suyo, ¿no? Muchas gracias. Gracias con todo. Voy a dejar de grabar. Muy amable. Gracias César, gracias Paul, gracias Carlos y gracias a todos los asistentes. Muy amables.